que la cosa se está poniendo buena. ¿Dónde están los caballeros de esta noche? ¿Trajeron cinturones? Se lo pueden ir sujetando el cinturón. Porque ahora el tema que viene es de un personaje que traicionó a Jesús, que le dio un beso, uno de los discípulos de él, que anduvo con él, que se comía el pan con él. Y ya sabemos que al poco tiempo, pues entonces este discípulo vende a Jesús, luego quiere devolver las monedas, y aquí entra el tema de esta noche y de este momento. ¿Cómo murió Judas? Porque hay dos pasajes bíblicos que yo sé que usted se ha topado con ellos. Hay uno que compró un campo y se ahorcó y murió. Y hay otro texto que dice que se descoyuntó, que se le salió la sien. Pero ¿saben una cosa? El doctor Eduardo Manuel Cifre, quien es secretario de ACUI y tiene postdoctorado en filosofía de la educación, doctorado en teología, maestría en teología, una maestría en cultura hebrea y una licenciatura en psicología clínica, y es catedrático universitario. Yo voy a orar al Padre para entender esta noche cómo fue que murió Judas. Y no es esa única vez que pasa eso en la Biblia. Hay otros personajes que la Biblia registra varias muertes de la misma persona. No sé si era que los revivían y lo volvían a matar, no sé. Pero el doctor nos dirá cómo fue que murió Judas. Muy buena pregunta, ¿verdad que sí? Dios te bendiga, pueblo de Dios y amigos especiales e invitados. Saludo con deferencia, ¿verdad?, a la mesa de honor y por supuesto a todos los estudiantes que tenemos aquí presentes, que nos están apoyando, y aquellos que por las redes también están observando esta magna actividad. ¿Cuántos dicen amén? Ese pentecostal tiene que salir porque tiene que salir, ¿verdad? Eso es así. Muy bien, muy buena pregunta, repito, y tenemos esta ponencia. ¿Cómo murió Judas? Dos pasajes encontrados, Mateo, sí, versos bíblicos, 27, 3 al 8, versus Hechos 1, 18. Vamos a ahorrar tiempo y vamos a obviar su lectura, pero tenemos también varios pasajes, hemos confirmado la lectura, como debe de ser, y explicó el doctor Mirabal, todo concerniente a versiones diferentes, tanto de corte dinámica como textuales y parafrasis, si se quiere decir. A manera de introducción, si vamos a hablar de la muerte de Judas, aunque respondiendo a la pregunta que ya hicimos, vamos a conocer un poquito el personaje, ¿verdad? De manera introductoria. Judas Iscariote de Iscariot, un hombre de Queriot, que nace en la ciudad de Judá o el estado. Así resulta ser que solamente este apóstol era judío, el resto, 11 de ellos, galileos. Una salvedad importante es que el texto sagrado, Juan 6, 71, para ser exacto, nos habla de que su padre era Simón, pero recogemos de la tradición y la historia que su madre se llamaba Siborea. Cuando era un muchacho, sus padres se mudaron a Jericó, donde vivió y estuvo trabajando en diversas empresas comerciales, hasta que se interesó por la predicación y la obra de Juan el Bautista. Según este relato, primero fue discípulo de Juan antes que ser discípulo de Jesús, entre otras informaciones. Pero no quiero pasar por alto lo siguiente. Estaba buscando trabajo en una empresa de secadora de pescado en el extremo sur del mar de Galilea, tenía unos 30 años de edad y estaba soltero. Tremendo dato. Cuando se unió a los apóstoles, tenía esta edad y esta característica, era probablemente el más instruido de los 12. Con razón le dieron el carguito, ¿verdad?, de tesorero, y le sacó mucho provecho, por cierto. Judas no tenía ningún rasgo destacado en cuanto a virtud personal, aunque poseía exteriormente muchas características aparentes de cultura y de buena educación, como mencionamos. El texto sagrado nos arroja un apodo
Yo creo que Judas era de los, bíblicamente hablando, y en este caso con ironía y sarcasmo lo digo, uno de los apodos o seudónimos más hermosos. Juan 6:70 dice que el apodo de Judas era Diablo. Juan 6:70. Yo le creo a la Biblia, no sé usted. Judas fue nombrado apóstol siendo una de las 12 personas que iban acompañando a Jesús. En la Biblia se habla de Judas como una persona codiciosa y deshonesta. Dentro del grupo de los apóstoles, Judas Iscariote, ya lo dijimos, era el tesorero. Se le conoce, se cree que por recomendación de Andrés. Si Andrés, hay que hablar con Andrés a ver qué fue lo que le pasó. Se le fue la visión. Andrés recomienda que Judas sea el tesorero del grupo. Se le conoce por ser el traidor de Jesús. Recibió la cantidad de 30 monedas de plata para vender a su amigo, el maestro. Judas dio un beso a Jesús como código y hoy en día todavía se está hablando de ese beso. Tremendo beso, ¿verdad? El beso de Judas, que casi lo escuchamos a diario. Diferentes versiones que ya mencionamos, nos las vamos a compartir, aunque quieren acabar con él, pero una de las que más me convenció fue ministro Piña, el Código Real. Déjeme decirle, con todo y que quieren acabar con el Código Real, pero me convenció en esta ocasión. La muerte de Judas sucedió realmente, escuchen esta pregunta, ¿sucedió realmente la muerte de Judas? Y el apellido aquí es, y de esta manera, como nos presenta Mateo versus Lucas en su segundo tratado a Teófilo, Hechos de los Apóstoles en el canon que tenemos. No lo dudaríamos si no fuera porque el libro del Nuevo Testamento llamado Hechos de los Apóstoles, repito, nos da una información distinta. Es decir, nos hubiéramos quedado con el relato de Mateo de que simplemente se suicida por ahorcamiento. Tenemos pues dos versiones distintas sobre la muerte de Judas Iscariote. Mientras Mateo nos habla de suicidio, Hechos más bien dice que fue un accidente. Póngale comillas. Se cae y se revienta. Conocemos el fenómeno que ocurre luego del accidente. B. Mateo afirma que Judas se arrepintió. Sí, tenemos versiones que hablan de arrepentimiento y usted y yo sabemos que hasta el griego está muy lejos de ser metanoia, cambio de mente. Sabemos que si fuera como Pedro, que sí pasó con Pedro, las cosas fueran diferentes. Sí, hay otro griego aquí, si mal no recuerdo, metameloteis. Está por ahí el asunto, si mal no recuerdo. Según Mateo, las monedas devueltas por Judas a los sacerdotes los sacerdotes adquirieron el campo del alfarero. Es decir, Mateo me presenta como dueño y quienes compran el campo a un grupo y me da otra versión, el libro de los Hechos. El asunto de la aparente discrepancia no solamente ocurre con el tipo de muerte, sino con otras cosas, con otros detalles. Detalles sospechosos, atención a este tema, detalles sospechosos concernientes al relato. Y la versión de Mateo, ¿de dónde obtuvo el evangelista estos detalles? Ante todo llama la atención que ningún evangelio narra la muerte de Judas y da esta característica. Solo Mateo lo hace. Eso ya es una muy buena pregunta. ¿Por qué a Marcos no le interesó? ¿Por qué a Lucas no le interesó? Y de la misma manera a Juan. En segundo lugar, y no menos importante, se nota que el relato está fuera de contexto. Atención. En efecto, comienza diciendo que Judas, al ver que habían condenado a Jesús, se arrepintió. Y fue al templo a hablar con los sumos sacerdotes, ya que hay un dato discordante. ¿Cómo es que de manera simultánea, donde las leyes de la física nos dicen que un cuerpo no ocupa dos lugares en el espacio? ¿Cómo puede ser que las autoridades del templo simultáneamente estaban con el gobernador en el palacio y también estaban en el templo conversando con Judas? Pongan atención a esto, muy importante. Nos sigue diciendo, hay más preguntas que respuestas. Sí, en un tema como este hay más preguntas que respuestas. Otros, con más imaginación, han sugerido que Judas posiblemente se ahorcó. Esta es la parte fácil, esta es la parte cómoda en una interpretación.
Yo quiero hacer el equilibrio, y el intento del equilibrio es que él agarra, se ahorca en la rama de un árbol y se rompe la rama, no llega a ahorcarse porque se rompe la rama, entonces se cae y sucede lo narrado en el libro de los Hechos. Eso es una interpretación cómoda, sencilla y fácil. Y ya yo resolví el problema. Atención a la comilla. Ya yo resolví el problema, pero no es así. Eso no resuelve el problema. De todos modos, las divergencias mencionadas se vuelven irreconciliables. Escuchen este término, irreconciliables en ambos relatos, y han hecho fracasar en numerosos intentos a muchos eruditos a través del tiempo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo nacen estos relatos? Tanto el de Mateo como el de Lucas. Ya hay posturas firmes encontradas concerniente a que hay la posibilidad de que sea o una interpolación o una glosa, porque el contexto de Mateo se ve que hay un paréntesis. Esto se llama en hermenéutica bíblica apóstrofe. La apóstrofe se da cuando hay un discurso y el discurso se detiene a propósito y se hace el paréntesis para hacer una ilustración, y es como salir por completo del tema del discurso. Eso es apóstrofe. Aquí ocurre una especie de apóstrofe para ilustrar y me puedan entender un poquito más. Tenemos un argumento histórico, y es que Papías de Alejandría, obispo de Hierápolis, nos da una versión distinta. Atención, Hierápolis, discípulo prácticamente directo de Juan, nos da una versión diferente y dice que Judas ni murió ahorcado, ni como nos presenta el texto de Hechos. Ahí entonces viene una pregunta: o él desconocía o realmente no existía este relato todavía en el tiempo de Papías, 120 después de Cristo, muy temprano en lo que es la historia de la iglesia. Y él nos dice lo siguiente: no murió en la cuerda Judas, sino que sobrevivió por haberse soltado antes de ahorcarse. Y esto se pone de manifiesto en el libro de los Hechos. Habiéndose hinchado, reventó por medio de, ya conocemos esa historia. Vámonos al tema de Papías, que dice en su libro 4 acerca de la predicación y discurso del Señor. Dice: como ejemplo grande de impiedad anduvo en este mundo Judas, Papías, repito, quien llegó a hincharse de tal modo en su carne que no podía pasar ni siquiera por ningún lugar. Sus ojos se hincharon, sus genitales estaban exagerados, ya hedía y nadie podía acercarse a él. Sí, una especie de putrefacción. Y algo parecido ocurre en Hechos 12, por cierto, con Herodes Agripa, que según Flavio Josefo no muere tampoco instantáneamente, sino 5 días después. Aquí ocurre algo parecido. No muere ese día, sino que transcurren una serie de días. A tal profundidad estaban de la superficie exterior sus partes vergonzosas, repito, sus genitales, y dicen que parecían de manera repugnantes. Dato de Papías de Alejandría, dato histórico, argumento histórico. ¿Por qué Mateo y Lucas escogieron describir la muerte de Judas de forma diferente? Mateo quiere usar lo que se conoce en exégesis judía como un midrash. Y el midrash es algo deliberado. Hay dos connotaciones de midrash: el midrash como comentario y el midrash como técnica judía que permitía una interpretación deliberada, sí, voluntaria. Yo podía hacer cambios sin ningún tipo de problema. Yo tenía el permiso. La técnica me lo permitía. Entonces, ¿qué hace Mateo? Presenta a Judas como el otro Absalón. ¿Cómo muere Absalón? ¿Cuántos recuerdan? También prácticamente ahorcado. Una mata, su pelo, guindado, en versión español dominicano, ¿verdad? En buen dominicano. Entonces, Mateo tiene la tesis de presentarnos a través de esta técnica precisamente a Judas como el otro Absalón. Conectándolo con David, Cristo es David, entonces Judas como traidor, que es lo que hace su hijo Absalón, es el hijo de David. La versión moderna, en su contexto, de David. Tipología, tipos y antitipos. David, Aitofel, Jesús y Judas. La gente que conoce y sabe qué es tipología, sabemos que el Nuevo Testamento confirma si es tipología o no. El tipo es la representación, Antiguo Testamento en este caso. El antitipo es el cumplimiento de ese tipo. Entonces, Aitofel, ¿cómo muere en el Antiguo Testamento? También ahorcado.
Aitofel era íntimo, muy relacionado a David. David es tipo de Cristo, Cristo su antitipo. Aitofel, amigo de confianza, traiciona a David y se une a Absalón. Lo mismo hace Judas. Entonces Judas cumple la tipología y hay texto bíblico. El mismo Jesús cita pasajes que David atribuye a Aitofel. Y Cristo en los evangelios se lo atribuye precisamente a Judas. Sí, el mismo Nuevo Testamento me conecta esta tipología. Y aquí ocurre también la técnica judía de el pesher y el deraz. No solamente un midrash, sino la técnica pesher y la técnica deraz, que hace exactamente lo mismo. Lo que es tipo para nosotros aquí en Occidente, para el judío es el pesher. Hablar de pesher es hablar de tipología, para hacer una comparación o tener una idea un poquito más acabada. Lucas presenta, en el caso de Hechos, Lucas escribiendo, presenta a Judas como el otro acá. ¿Cómo muere acá? Tuvo una muerte terrible, ¿verdad? Trágica. Entonces, la tesis de Lucas en esta ocasión es presentarme a Judas exactamente como murió acá. El tipo de muerte que tuvo el rey Acab. Sí, esa es la tesis que nos presenta el libro de los Hechos. Por lo tanto, lo que es hecho a Jesús es representado como la culminación de lo que el injusto ha hecho a través de las generaciones. Ahora viene lo fuerte. Lo que yo he dicho no es fuerte. El problema es lo que yo voy a decir ahora. Judas no murió ahorcado y vio a Jesús resucitado. ¿Ustedes escucharon eso? Tengo que repetirlo. ¿Verdad que sí? Judas no murió ahorcado y vio a Jesús resucitado. Y el asunto es que lo que más es cita bíblica. Lo que más es pasaje bíblico. Comenzando por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:5. Atención. Y muchos pasajes de los evangelios, por cierto, que dicen que en el transcurso de unos 7 a 8 días, atención, la tesis es la siguiente. Judas no muere ese día, sino que hay anacronismo. Normal en la Biblia, no me sorprende. Y pudo haber muerto entre 7 a 8 días, a partir de lo que nosotros conocemos del relato de Mateo 27. Recuerden que hay un paréntesis abrupto. El centro de la narrativa es Jesús, no Judas. Judas no es lo importante en la narrativa. Hay un paréntesis y se resalta, pero con anacronismo. El texto no dice cuándo muere Judas. Espacio y tiempo, no. Lo que dice es cómo muere Judas. Atención, una cosa es detallar cómo muere y otra es cuándo muere, que es algo muy diferente. Muy importante. Entonces, hay pasajes que dicen que en el transcurso de estos días, antes de escoger a Matías, eso es lo que me llama la atención, si ya Matías estuviera escogido sustituyendo a Judas, entonces no hay problema en el pasaje. No hay ningún tipo de problema. El asunto está que dice que Cristo se aparece a los 12, como a los 12, y Matías no había sido escogido. Primer dato. Otra, se aparece a los 11, pero dice a los 11 porque el que no estaba era Tomás. Tomás no estaba, pero estaban 11. Entonces en los 11 estaba Matías, sin haberlo escogido. ¿Cómo es el asunto? Explíqueme este asunto. Ahora soy yo que pido explicación. Sí, hay suficiente base bíblica en ese sentido. Aunque esos eventos son una secuencia de tiempo en relación a lo que le pasó a Judas, esto es, primero se arrepintió. Recuerde que remordimiento de conciencia no es lo mismo que arrepentimiento. Esto es un juego de palabras. Luego devolvió las piezas de plata y luego se suicidó. Oigan la secuencia, anacronismos. Bueno, hay tipos de anacronismo. Aquí puede haber un raconto como una prolexis. Anote, raconto o prolexis en su defecto. Cualquiera de las dos. Son paréntesis que explican lo que sucedió a Judas y no nos dicen exactamente entonces cuándo murió. Por antonomasia, el apóstol o antonomasia queda como símbolo de la traición históricamente. Cuando se habla de traición, ¿en quién se piensa? ¿En quién se piensa? Conclusión, qué bueno, el tiempo me alcanza. Conclusión, no te conformes con respuestas fáciles. Mateo y Lucas reportan la muerte de Judas en formas diferentes, pero lo hacen así por razones discernibles. Un principio importante emerge de estas consideraciones. Las tensiones en la Biblia no son contradicciones necesariamente, tampoco tienen la finalidad de ser explicadas necesariamente también. En lugar de eso, tienen la intención de llevarnos a profundizar en los detalles y en las complejidades del pasaje, pero muchos no quieren nadar hasta lo hondo y entonces
se quedan en la orilla. Podemos concluir, pues, que la versión de la muerte de Judas dada por Hechos no era sino una historia transmitida por los primeros cristianos. Ya circulaba, y el doctor Mirabal indirectamente lo mencionó, esos dichos orales, que también se conocen como logia, que circulaban, ya había de la misma manera una tradición oral que registraba cómo terminó Judas, cómo terminó este traidor. Sigue diciendo, también podemos entender que especialmente Lucas está citando un pasaje mal denominado, así le llamo yo, apócrifo, que está en el canon católico y conocido por ellos como un libro deuterocanónico, Sabiduría 4:19, y lo quiero compartir. Lo quiero leer para que vean que el marco de referencia de Lucas, conocedor de este tipo de literatura, es Sabiduría 4:19. Cuando ellos mueran, nadie les rendirá honores y serán despreciados para siempre entre los muertos. Sin dejarlos hablar, el Señor los lanzará de cabeza. ¿Qué menciona precisamente Lucas? ¿Cómo cae? De cabeza. Y así sigue mencionando el autor de este libro, dando características bastante relacionadas y conectadas con precisamente Lucas en el libro de los Hechos. Y termino con esto. Existía un género literario en el Antiguo Testamento muy conocido por ellos, llamado la de muerte de infamantes. Y precisamente es lo que están haciendo. Es decir, que ni Mateo ni Hechos realmente describen la muerte de Judas, sino que lo que quieren darnos a entender de manera simbólica, ilustrándonos, es que quien traiciona a Cristo, el Mesías verdadero, no va a terminar bien. Y exactamente fue lo que pasó con Judas. Dios te guarde, pueblo de Dios.